propicia un engaño mundial, hundiendo ellos mismos un acorazado norteamericano que se encontraba anclado en La Habana y echándole la culpa a los españoles diciendo: ustedes lo hicieron, ustedes hicieron esto, y entonces le declaran la guerra a España, y en principios del siglo XX inicia la guerra hispanoamericana. Obviamente pierde España y pierde sus territorios de Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Nada más, fíjense qué estrategia de los americanos. Se hacen dueños del Atlántico y establecen sus grandes bases, que además van a ser importantísimas para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, así empezó la novela, y le dice Felipe a Fidel en una conversación en un barco que van pescando: transita de la revolución a la globalización. Tú lo puedes hacer, invoca la reivindicación de los derechos históricos que te lo dice la Constitución española, y yo lo pongo en la novela. ¿Qué diferencia hay entre Cuba y Melilla, por ejemplo? España tiene dos posesiones en África, que son Ceuta y Melilla. Las dos están en territorio africano. O, vamos a poner otro ejemplo, con las Canarias. Las Islas Canarias están también en África, más al sur. ¿Qué diferencia hay entre Cuba y las Canarias? Porque esas son comunidades autónomas y Cuba no puede ser comunidad autónoma, siendo la comunidad autónoma, como dijo ya nuestro compañero, un gobierno dentro del gobierno, es decir, tienen una estructura específica. Y entonces, con base en eso, empieza, ahora sí, ya se los dejo a ustedes, toda una estrategia de primero saber si la diplomacia internacional, los países latinoamericanos estarían de acuerdo en que se haga ese paso. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la novela es ese tejer fino, ¿no? Porque aquí habla muy bien de cómo empiezan a ponerse de acuerdo los dos gobiernos, pero tienen que hacerlo sin que sepa absolutamente nadie, ¿no? Tanto el gobierno español como el gobierno de Cuba, pero además tienen que tomar en cuenta a los cubanos en el exilio y a Washington, que de alguna manera pues en todo necesita. Entonces, la manera como se describe la novela, que se hacen este tipo de cosas, realmente yo pienso que como abogados y como aficionados a la política nos va a gustar mucho todos. Y bueno, aquí anoté por aquí. Ya. En la cuestión de los cubanos que en el exilio, hay un tema muy interesante, y es el de las indemnizaciones. O sea, cuando fue la revolución, algunas personas se quisieron salir de la isla y llevarse sus bienes, y los revolucionarios dijeron: se puede decir, pero se va solo. Y me consta porque algunos países míos así se vinieron. Una mano atrás y otra adelante. Sí, llegando acá se levantaron la mano de adelante y así sobrevivió. ¿Y yo? Una mano adelante y levantaron una mano sobre ella. Entonces, esas personas y empezó el carnaval de verano. Un motivo de reclamación, ¿no? Oye, pues te quedaste ahí con mis cosas, me las debes. Y significaba un conflicto muy importante. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Porque Cuba además no tiene dinero, o sea, tiene muchas cosas menos dinero. Y entonces encuentran una salida muy interesante, que es la salida fiscal. Yo quería preguntarle al maestro si la salida fiscal, ¿él la investigó o es nada más parte del plot de la novela? No. Es un invento mío. Y además es una solución que le doy a Fidel Castro. Sí. El planteamiento que hago en la novela es: a ver, señores, ustedes llegaron a Estados Unidos con sus empresas, ojo, Bacardi, y dijeron: vamos a fundar Bacardi.
pero traemos una pérdida porque dejamos allá todos nuestros activos, y entonces esos activos los convirtieron en pasivos, y cuando empezaron a declarar en Estados Unidos que se los permitió, esos pasivos les permitieron a ustedes salir adelante sin pagar impuestos, porque traían obviamente los pasivos, porque los habían dejado en la isla. Ahora, ¿cómo pueden permitir reivindicar sus activos si ustedes ya los hicieron efectivos en impuestos? Número uno. Número dos, aquellos que dejaron casas, viviendas, etcétera, edificios, en fin, a ustedes no les vamos a poder dar los edificios, porque hacerlo sería crear otra revolución. Ya en esos edificios ya hay, en una casa hay 5 familias viviendo, en un edificio hay 200 familias viviendo, etcétera. Ya no se puede, no podemos reivindicar eso. Pero vamos a darles, y aquí fíjense el efecto importante, hay zonas sin desarrollar de Cuba, que además tiene 1000 kilómetros de lado a lado. Buscar una zona que tenga un potencial de desarrollo turístico, de esas playas hermosísimas del Caribe, y entonces decir, les vamos a dar un lote de terreno de acuerdo con la casa que usted tenía. Si usted tenía una casa en la Quinta Avenida en La Habana y que costaba X cantidad, le vamos a dar un terreno que equivalga al valor de eso, con la obligación de que usted, en el plazo de un año, tenga que hacer algo en esa zona. Un restaurante, un hotel, lo que sea, le damos posibilidad. Zona turística. Esto obviamente trae un doble fondo. Uno, captar recursos de los cubanos que están en Miami, que tienen dinero, que incluso pueden hacer pacto con los norteamericanos para hacer una gran inversión y potenciar el desarrollo de Cuba. Y otro, desactivan la petición que han venido manejando los contras de solicitar lo que dejaron en Cuba románticamente, que fue una casa en la Quinta Avenida, que fue un edificio, que fue una finca rústica en tal parte. Ya se acabó todo eso. Y de esa manera pueden lograr empatar o conciliar la situación de los cubanos fuera y los cubanos dentro. Sí, yo creo que es una salida muy ingeniosa, ¿no? Porque realmente siempre, ustedes lo saben, los abogados, ¿no? Las cuestiones económicas siempre es una de las cuando tienes que hacer un arreglo. Entonces, si el otro no tiene dinero, ¿cómo le hace? Entonces creo que me gustó mucho. Pues maestro, básicamente, ya estamos en tiempo más. Digo, le agradezco mucho porque me gustó mucho la tesis. Y me quedé con una sola pregunta. ¿Habrá pensado en otro final? Lo que pasa es que este libro tiene dos vertientes, dos episodios. Uno es el primero, que fue el primer libro que yo escribí, que data ya de 1998 o 1999. Fue la primera edición. La segunda edición lo completé con 2 o 3 capítulos más, en los que ubico a Fidel en este momento. Y precisamente no defino cuál fue el camino que tomó Cuba, sino que lo dejo en la incógnita de si Cuba optó por irse a España o terminó con la muerte de Fidel. Fidel cae enfermo, no puede tomar la decisión que iba a tomar, lo sustituye su hermano Raúl, y ahí queda lo que es este momento, que es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? No lo sabemos, y ahí me quedo en el libro también. Solamente. No, al contrario. Yo quiero pedirles a los mismos compañeros y integrar también a Valdivia. El siguiente comentario va a ser sobre el arbitraje internacional. Es un libro que acabo de editar. Yo soy el coordinador y también escribo en él sobre el arbitraje en México. Se los entrego para que lo estudien, y la próxima comida comentemos sobre él con el estudio. ¿Parece bien? Ya está. Muy bien. Llegamos a Valdivia.
Si me permiten, quiero hacer nada más dos pequeños comentarios. Bueno, un comentario y un compromiso. El comentario es que me suena muy interesante y que no debemos de perder de vista una cosa de la hermandad de Cuba con España, perdón, de Cuba con México, ¿sí? Y es, no perdamos de vista, y ese es otro tema que será de plática, no perdamos de vista que Cortés sale de Cuba a la conquista de México, por un lado, y por otro lado, que lo hace esa conquista tomando en consideración sus conocimientos del derecho, ¿sí? Porque había sido estudiante, había trabajado en una notaría, en un despacho de escribanos, ¿sí? En Extremadura, sí, y fue escribano en Cuba, ¿sí? Pero entonces, de alguna manera, tenemos mucho que ver con entender la conquista de México, que no haya sido una conquista, es una conquista española y no territorio cubano, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, bueno, pues comprometer a Toño Valdivia para que la próxima clase, la próxima plática, la próxima comida, ¿sí? Plática, seas tú ahora el que le toque hacer este tipo de diálogo, ¿sí? Yo creo que es un libro, los dos, este no lo conozco, el otro lo disfruté también mucho y lo recomiendo, y ojalá podamos seguir repitiendo el ejercicio, que el ejercicio tiene que ir más allá de solamente lo que escribamos, también puede ser un ejercicio de lo que pensamos. Jurídicamente hablando, el derecho está evolucionando y el derecho tiene que evolucionar todos los días y tiene que evolucionar junto con la manera de pensar, ¿sí? Entonces, Toño, pues te comprometemos. Dale. Muchas gracias y provecho. El otro día vi una foto del Che Guevara. Las cubanas son bellas. Sí. Pero no lo mando. Y los cubanos también. En este libro manejo hasta situaciones de carácter gastronómico. Esa comida que hizo el embajador. El otro día vi una foto del Che Guevara. Las cubanas son bellas. Sí. Pero no lo mando. Y los cubanos también. En este libro manejo hasta situaciones de carácter gastronómico.